La grabación se deja constancia que las partes no arribaron a ningún acuerdo conciliatorio. No obstante, la exhortación del señor juez y no existía voluntad conciliatoria de la parte demandada. Pasamos entonces a enunciar la pretensión que viene formulada en la demanda y recogida en el auto admisorio número 1 de fecha 4 de mayo de 2014, de foja 54, que es la siguiente. Reposición por despido incausado y se ordene su reposición en el puesto de trabajo, ejecutiva de ventas que venía ocupando hasta antes de su despido o en otro puesto laboral de similar categoría y condiciones de trabajo. ¿Es correcta esa pretensión, doctor? Bien. Pasamos entonces a recibir el escrito de contestación a la demanda, que ya viene anexado en autos y que ha sido admitido por resolución número 4 de fecha 13 de agosto de 2015. Bien, ahora sí, escuchamos sus alegatos. Tiene el uso de la palabra el abogado de la parte demandante. ¿Existe un celular que esté encendido? Por favor, podríamos apagarlo. Bien, doctor, ¿puede usted iniciar los alegatos? Nuestro pedido principal ha sido la pretensión de reposición porque hubo un despido incausado en fecha 28, exactamente en fecha 28 de febrero del 2015. Sin embargo, de acuerdo a la contestación de la demanda, en la contestación de la demanda no se pronuncian expresamente, ellos están aduciendo a que hubo un despido y están adjuntando una carta de preaviso y de aviso. Y lo extraño que en la carta de preaviso nunca se notifica el domicilio. En la carta de preaviso, ¿qué dice? Doctor, disculpe. Lo que primero queremos saber es los hechos. Según su teoría, según la posición que ustedes adoptan, cómo se han dado, y en los alegatos finales podemos hacer las refutaciones a los medios probatorios y a la posición de la otra parte. Previamente queremos conocer los hechos, según ustedes, cómo se han producido. Ya, doctor, conforme obra en el propio expediente, en fecha que concluye 28 de febrero del 2015, mi patrocinada ha sido despedida en forma incausada, sin ningún motivo. Le llaman por teléfono y le dicen, señores, tienes que retirarte del puesto de trabajo. Y ella, como ejecutiva de ventas, cumplía una labor desde el año 2013, desde las 7 de la mañana a las 19 horas, o en un turno rotativo desde las 14 hasta las 23 horas. ¿Y qué es lo que ha ocurrido posteriormente? Hacemos una constatación policial, y en la constatación policial, efectuada a los posteriores días, va obrando que hacen aparecer unas cartas notariales de preaviso. Y en la carta notarial de preaviso están mencionando que no se le notificó porque no se hubo su domicilio, no se identificó su domicilio. Posteriormente aparece una carta de preaviso, una carta de aviso donde la despiden a la señora. Y manifiestan, según la contestación de la demanda referente a estos hechos, de que comienzan a presentar unas pruebas de testigos con fecha 28 de febrero. Y lo extraño, que es la fecha misma que existe el despido y posterior a las cartas de preaviso de despido, no coinciden. Como un notario debería hacer constar. Un notario debería hacer constar y donde dice, no se ubicó el domicilio para tener efecto. Y en la contestación obra que al notario le acompañan los propios trabajadores.
Si el notario no identifica el domicilio, los trabajadores sí identifican el domicilio, eso es lo que resulta cuestionable. Hubo un despido incausado sin seguir todos los procedimientos de ley. Es más, para incluso analizar mayores elementos, se les pide la exhibición del contrato, lo cual no exhiben el contrato. Entonces, la contestación también carece de varios elementos, no se pronuncia sobre cada punto establecido. ¿Ustedes desconocen las cartas que ha girado la empresa porque acá veo una carta de despido de fecha 26 de marzo de 2015. La carta de preaviso nunca llegó, doctor. La de preaviso nunca no llegó, no fue notificada. La de despido. La de despido tampoco, doctor, fue notificada. Entonces nosotros por eso tomamos el conocimiento, a ella le dan el despido y antes que salga la carta de despido, y esto quiero manifestar, nos apersonamos con una constancia policial y recién en la constancia policial es donde obra la carta de despido y se pone en conocimiento la situación del despido. Al momento de la constatación policial se les entrega la carta, recién tomamos conocimiento de la carta de despido, de la carta de preaviso de despido y obra como prueba la propia constatación policial. Y está también las declaraciones de quien es el representante en ese momento. ¿Cuándo es la fecha de ingreso de su defendida? A la entidad ella ingresa el 9 de noviembre del 2013. Bien, sus alegatos, doctor. Gracias, doctor. Nosotros contradecimos totalmente los hechos y parece que estuvieran hablando de otro proceso que no es el que estamos tramitando. En efecto, la señorita era trabajadora, nadie lo ha negado, no es un punto que haya discusión. Era ejecutiva de ventas, tampoco es un tema que esté en discusión. Lo que está en discusión es si se le despidió de manera incausada o no. ¿Cuáles han sido los hechos? La señorita incurrió en faltas disciplinarias, lo que generó que se inicie el procedimiento establecido en la norma laboral. ¿Qué ocurrió? A la señorita se le intenta entregar personalmente la carta de imputación de cargos y ella no decide firmarla. Ante eso, se toman los servicios de la notario. La notario Marta Delgado, si no me equivoco, y ella es la encargada de ejecutar el diligenciamiento de la carta de preaviso de despido. La carta, señor magistrado de preaviso de despido, se cursa a la dirección que la trabajadora ofrece al empleador, que es la calle Pedro Mendigure, L114, urbanización Tupac Amaru. Va el personal de esta notaría y dice, acá no existe esta dirección. Pese a ello, eso ocurre el 25 de febrero, y ahí está la certificación notarial. Ahora, me parece un hecho que no sé dónde lo han sacado, que a ese diligenciamiento va personal de la empresa. Ese hecho es falso, totalmente falso. Va el funcionario notarial y está firmado por la doctora Marta Delgado, lo que acabo de mencionarle. Pese a que se le notifica notarialmente, el 28 de febrero, el gerente le comunica que se le va a entregar personalmente la carta de imputación. La señorita lee la carta, no quiere firmar y se retira del centro de labores. Ese retiro es unilateral, porque no se la despide, simplemente se le quiere entregar la carta de imputación, que no quiere recibir. El 3 de marzo, señor magistrado, efectivamente hay una constatación policial, y en esa constatación policial se toma la declaración y los motivos por los cuales se genera la visita. Y si usted revisa ese documento de manera clara, puede advertir en la parte final que cuando se entrevistan con el representante de la empresa, él, en forma clara, establece que no se ha ejecutado ningún despido. Simplemente que se le quiso entregar la carta de imputación, la señorita no quiso recibirla, dejó de asistir, pero no hubo un despido. La señorita no viene a laborar y se le cursa la carta de despido. Esa carta de despido, señor magistrado, no ha sido ofrecida como prueba inicialmente por nosotros, sino por la parte demandante. Y también se le notifica el mismo domicilio que había indicado a la trabajadora para efectos laborales. Esa carta sí la recibe y efectivamente se ejecuta la extinción del vínculo laboral por los motivos expresados en esa carta. En ese escenario no estamos ante un despido incausado. Por el contrario, estamos a un despido que sí expresa el motivo de causa. Que sea cuestionable en este proceso el motivo de causa es una cosa distinta, porque no es objeto de pretensión analizar la arbitrariedad de un despido, sino como lo ha referido el abogado de la parte demandante, si se probó o no un despido incausado. Y un hecho relevante que quiero resaltar antes de culminar este pequeño resumen de los hechos, es que la parte demandante a través de su abogado ha reconocido que el 3 de marzo, en la constatación policial, ellos han tomado conocimiento de la carta de imputación, denominada preaviso de despido. Por tanto, sí conocían los motivos, pudo ejercer su derecho de defensa para hacer los descargos y sí recibió la carta de despido.
En ese contexto, solo de hechos, no estamos ante un despido incausado, por lo cual nosotros solicitamos se declare infundada la demanda, porque la pretensión es clara, reposición por despido incausado, y de los hechos que ha manifestado la parte demandante y nosotros, se está evidenciando que sí se puso en conocimiento de la demandante los motivos que originaron la imputación de las faltas descritas en la carta de imputación y en la carta de despido. Esos son los hechos iniciales, señor juez, solicito que sean tomados en cuenta al momento de resolver el proceso. A ver, tengo claro, aquí existe una carta de despido de fecha 26 de marzo de 2015, diligenciada a través de la notaría Orlando Pacheco Mercado. ¿Cuál viene a ser la carta y de qué fecha la carta donde se le imputan, se hacen las imputaciones iniciales o de preaviso de despido? La imputación, la carta de imputación, doctor, es la del 17 de febrero, que es diligenciada notarialmente el 25 de febrero. Doctor, por favor, quisiéramos que se precise al notario. De antes nos hablaba del notario Ornaldo Pacheco, después nos hablan de otra notaria. Por favor, quisiera que... Doctor, puedo precisar eso para que quede claro. Yo ya lo he referido, si no lo ha entendido la parte demandante, lo vuelvo a repetir. La carta de preaviso de despido ha sido diligenciada por la doctora Marta Delgado y la carta de despido por el doctor Pacheco Mercado. Eso lo he dejado claro, no sé si se entendió ese punto. Y la carta de preaviso me dice que es una de fecha 17 de febrero de 2015. Sí, diligenciada el 25 de febrero del mismo año, ¿no? ¿Se ha acompañado con prueba por ustedes? Sí, por nosotros y por la parte demandante también. Lo estoy verificando, a ver. Y quisiera, doctor, por favor, que pueda leer la carta de despido, si encuentra el hecho de motivo de despido. Quizá el colega puede decir se despidió sobre qué hechos, ¿no? Previamente individualicemos las cartas. ¿Usted ha acompañado en su demanda la carta de preaviso de despido, doctor? Doctor, lo que nosotros hemos acompañado en la demanda, primero son, bueno, permítame. No, solamente la pregunta es puntual, doctor, no hace una relación. No, doctor, no tenemos la carta de preaviso. Ya. La que hemos adjuntado son las cartas de sanciones, que ya me pronunciaré en los alegatos, los descargos y la carta de despido. Sí. Usted, doctor, me indica que sí acompañó, en todo caso, ¿con qué anexo, por favor? Sí, doctor, sí se ha acompañado. No está, doctor. No obra la carta de... Doctor, se ha acompañado eso al contestar la demanda. Verifico los medios probatorios de la contestación. Ahí no dices. Habla de boletas de pago, carta de preaviso y carta de despido, pero revisando los anexos, No está. creo que ustedes han presentado varios escritos, ¿no?, que fueron subsanados. Sí, doctor. Sí. Verificando uno a uno estos anexos. No se encuentran, doctor. No obra su carta, doctor. Doctor, este documento sí se ha presentado. Es así que cuando se hace la observación del juzgado, está dirigida a otros puntos y se subsana. Y ahí están, son señalar la casilla electrónica, recibos de pago por derecho de notificación y las constancias de habitación de los abogados, ¿no? Eso es lo que se ha pedido como subsanación. Entonces sí se ha presentado y está el cargo de recepción de la demanda, ¿no? De la contestación, perdón. Doctor, nosotros hemos solicitado copia de todo el expediente y no obra. Acá A foja tenemos, en todo 79. caso, vamos a salir de esa cuestión verificando los folios que se han consignado en la constancia CDG. Aparece que inicialmente presentada la contestación a la demanda de fecha 5 de junio de 2015 con folios 17. Hasta foja 101 no obra, doctor. Efectivamente, si usted contabiliza, doctor, los folios que se han presentado en CDG en fecha 5 de junio de 2015, donde ya ofrecen en el punto 3 la carta, en el punto 2 la carta de preaviso de despido, conjuntamente con todos los anexos, ascienden a 17 folios, que son los que ha dejado constancia el CDG.
quiere decir que esta carta no ha sido presentada. En todo caso, doctor, al momento de calificar la contestación a la demanda entre los 10 días, el juzgado debió requerir que se adjunte ese anexo, lo cual limitaría nuestro derecho de defensa. Le pido tome en cuenta ese hecho y, bueno, resuelva conforme a ley en este caso. Más bien es un acto de mala fe alegar, no creo que podamos revisar el expediente, doctor. Decir algo, fundamental una defensa de una prueba que no la presento, ¿eso qué me invita? ¿O quiero confundir al juzgado? ¿Cuál es el objetivo? Doctor, nosotros no queremos confundir a nadie y quisiéramos que se tome en cuenta las reglas de conducta, doctor. Vamos a ordenarnos. Vamos a tomar el uso de la palabra pidiéndomelo primero para que no nos atropellemos en las alegaciones. Bien, ahorita nos queda claro que la carta de preaviso no existe en autos. En el momento pertinente determinaremos si se establece o si se admite o no este medio probatorio. Bien, entonces a partir de sus alegatos, teniendo en cuenta que en la presente causa lo que se está discutiendo es la existencia de un despido incausado, los hechos que no están controvertidos en el presente vienen a ser los siguientes. Que la demandante ingresó a laborar para la demandada en fecha 9 de enero del año 2013, 9 de noviembre del año 2013, para desempeñar el cargo de ejecutiva de ventas. Doctor, en ese punto, disculpe si puedo aclarar, nosotros tenemos registrado el inicio de alta el 9, no el 11, perdón, no el 9. Pero no es un hecho de repente objeto de discusión por la pretensión. Pediría que lo tome en cuenta, doctor. Solo para comunicarle que tenemos discrepancia. Por eso yo le pregunto si usted está controvertiendo, ¿no? El hecho de la fecha del ingreso, sí. Nosotros lo tenemos 11 de noviembre, de alta en nuestros documentos. ¿Controvertiendo el hecho o no? Sí, no lo dicen en la... Sí, en todo caso sí. Entonces, que los hechos que no están controvertidos, teniendo en cuenta la prevalencia de las actuaciones orales sobre las escritas, que establece la nueva ley procesal del trabajo, son los siguientes: que la demandante ingresó a laborar para la demandada en calidad de ejecutiva de ventas, cesando el 28 de febrero del año 2015. Eso sí no está controvertido. Perdón, doctor, para evitarnos mayor confusión, ¿cómo podría salir si ingresó o no? Hemos pedido que exhiba el contrato de trabajo. Doctor, estamos fijando los hechos que no requieren actuación probatoria. Perfecto. Los hechos que sí requieren actuación probatoria los vamos a mencionar y en base a ellos se establecerá las pruebas que son pertinentes. En calidad ejecutiva de ventas. Hechos controvertidos y que van a ser objeto de la actividad probatoria. ¿Perdón? El 28 de febrero del año 2015. Para otra vez, por favor, les recalco, si desean hacer una interrupción, piden el uso de la palabra, doctor. Muchas gracias. Por favor. Doctor, ¿podría repetir el punto que acaba de establecer, por favor? Que la demandante ingresó a laborar para la demandada desempeñando el cargo de ejecutiva de ventas, cesando el 28 de febrero del año 2015. ¿Este es un hecho que requiere actuación probatoria? No requiere. Yo creo que el cese sí requiere, doctor, porque justamente estamos en la discrepancia si el 28 hubo despido o la fecha que le comunican la carta. Ese punto sí requeriría actuación probatoria respecto al cese. Del inicio, de repente... La parte demandante nos indica que ha cesado el 28 de febrero de 2015. Claro. ¿Ustedes tienen alguna discrepancia respecto a la fecha? De cese, claro. Nosotros digo que no le hemos despedido el 28. ¿Y no? Claro, la fecha que se le notifica la carta de despido. ¿Cuándo fue eso? A ver, doctor, le voy a dar la fecha. Esta carta se dio trámite el 31 de marzo, doctor. Pues se constituye en hecho controvertido también la fecha de cese. Fecha de cese. No está negada la relación laboral entonces, simplemente el hecho no controvertido, para dejar en claro las cosas, es que la demandante, es la relación laboral de la demandante para desempeñar el cargo de ejecutiva de ventas. Los hechos que sí requieren actuación probatoria, que están controvertidos por las partes, son los siguientes: determinar la fecha de ingreso y cese de la demandante.
Siguiente, si en el caso de la demandante se produjo un despido incausado, o se le despidió por causa justa relacionada con su conducta. Siguiente, si la demandante tomó conocimiento oportuno de las cartas de preaviso de despido y aviso de despido cursadas por su empleadora. Siguiente, si corresponde disponer la reposición de la demandante, en el puesto de trabajo de ejecutiva de ventas, que venía ocupando hasta su cese, o en otro puesto laboral de similar categoría y condiciones de trabajo. ¿Alguna tingencia respecto a los hechos controvertidos? ¿Ninguna? Sí, doctor, solo una observación a tener en cuenta que, de acuerdo a la pretensión, lo que se quiere determinar es si hubo un despido incausado. Entonces, de repente, no sería necesario que entre como punto controvertido la fecha de inicio de la relación laboral. Esa es una observación que pido se tenga en cuenta. Bien. Doctor, un En todo caso, tema... ya se ha consignado. Doctor, por favor, le pedí que me pida el uso de la palabra. Si desea, ¿va a hacer uso de la palabra? Dígame. Un tema de congruencia. Quien ha observado la fecha de inicio es la parte demandada. Entonces ahora no quiere que se tome en consideración. Será un tema para definir. Pero el juzgado lo ha fijado, la tingencia del autor queda registrada. Gracias. Pasamos entonces a la admisión de medios probatorios. Ustedes han acompañado cartas de suspensión de labores en noviembre de 2014, un descargo. Esto tenía por objeto acreditar la subordinación, me indica, ¿no? De acuerdo a su escrito de demanda, doctor. Sí, doctor. Y además, lo que tenía por objeto, ahora que lo vamos a aclarar, es de que, por ejemplo, se le pone suspensión por 10 días por tal aspecto. Si uno revisa, no le pone los hechos para ver cómo había actuado en forma arbitraria la propia entidad que estaba. Le ponen, por ejemplo, en la FOJAS 37, se le llama severamente la atención, en su reglamento interno no existe ese tipo de sanción, entonces se afecta al principio de tipicidad. Pero se trata de hechos anteriores, ¿no? Son hechos anteriores y que están demostrando. Igual, por ejemplo, usted va a poder demostrar, dice, inasistencia a capacitaciones de tarjeta, no dice cuándo, cómo, en qué circunstancias. Después usted va a ver a FOJAS 23 otras cartas de suspensión por faltar el respeto a José Reales. Cuándo, cómo, en qué circunstancias, palabras ofensivas. Y sobre eso ya ha habido sentencias de la Corte Suprema. Cuando son faltas y sanciones de esa naturaleza no se toma en consideración. Todos esos hechos los hemos presentado.
Y también lo hemos tomado, usted va a ver, doctor, la carta de despido, más unas declaraciones de los trabajadores, Alex Moreira Chávez, Carlos Benítez Valdés, Omar Elena, que obraban en el expediente administrativo, los estamos ofreciendo como pruebas, que ellos dicen que se ha notificado. Esto ya será en el momento del alegato, de la probanza. Ha habido un expediente administrativo Sí, doctor, ante el Ministerio de Trabajo. que se denunció ahí. También el despido y se solicitó el pago de los beneficios sociales que nunca nos pagaron, por cierto, pese a pasar las 48 horas. Y no se llegó a ningún acuerdo, doctor. Es decir, ahí denunciaron también el despido. Sí, así es, doctor. Están ofreciendo el original. Sí. No sé si se ha girado los oficios correspondientes. Para que se solicite en todo caso, ¿no? Sí, doctor. Porque pareciera que ustedes lo están presentando. Está Fojas 93 a Fojas 96. ¿Qué es lo que está ahí? El expediente administrativo. 93 a 96. Sí, 90, o sea que corre desde Fojas, 30... Fojas 34 hasta Fojas 96. ¿De este expediente? De este expediente, doctor. No hay ningún expediente administrativo aquí, doctor. Si me permite. Sí, claro. ¿93? Entonces ustedes lo están acompañando ya. Sí, doctor, lo hemos acompañado. Ya. Ok. Hojas 43, sino que parece 93 el número. Hay unas declaraciones de trabajadores. Se admiten los siguientes medios probatorios de la parte demandante. Los documentos consistentes en copia certificada de constatación policial de fecha 3 de marzo, de 2015. Copia simple, copia simple, boletas de pago. De 5 a 17 están, doctor. Hasta Fojas 17. De Fojas 5 a 17. No se admiten las cartas de 3 cartas de suspensión del punto 2.3, memorandos del punto 2.4, 3 y memorandos del punto 2.4 por no tener relación con los hechos controvertidos, al tratarse de hechos anteriores al despido discutido en el proceso y no estar en controversia la dirección y subordinación de la demandada. Sería hasta Fojas 38, más o menos. Estamos indicando, doctor, qué medios probatorios no se admiten. Se admite también, o sí se admite, la carta notarial de despido de fecha 31 de marzo de 2015. Bueno, la fecha de la carta es 26 de marzo de 2015. 26 de marzo de 2015. El sello de trámites del propio notario. Sellado el 31 de marzo de 2015. Así aparece aquí.
así como copias del original del expediente administrativo 189 de 2015. A ver, acá tengo unas declaraciones de trabajadores escritas, manuscritas en copia. ¿De qué se trata esto? ¿Son parte del expediente administrativo? Sí, doctor. A ver, le comento lo siguiente. La entidad dice que ha sido notificado la carta. Perdón. Ya. La entidad menciona, doctor, que ha sido notificada la carta de aviso el fecha de 28 de febrero del 2015. Y en la propia carta de despido dice, señor, la carta de preaviso, dice en la carta de despido, señor, no ha podido ubicarse la carta de preaviso, notificarse porque no se ubicó el domicilio de la demandada. Así dice textualmente. Y ellos que presentan como medio probatorio para acreditar esta situación, presentan declaraciones de trabajadores, que ellos han ido con la notaria y que sí se ha resistido a firmar. O sea, hay dos posiciones controvertidas. La carta de despido dice, no ubico domicilio, el notario. Y los propios trabajadores dicen, se negó a firmar. Doctor, ¿puedo hacer una precisión, sí, si me lo permite? La parte de demanda han dicho que no tiene la carta de preaviso, y está leyendo la carta de preaviso, la fecha de notificación, porque la carta que dice que no se llega a notificar es la de preaviso, y el punto del 28 es otro tema distinto. El 28 es cuando se le quiere entregar en el centro de trabajo personalmente la carta, y se niega a recibir la señora. Son dos cosas totalmente distintas. No estamos hablando de la carta de despido, estamos hablando de la carta de preaviso. Eso quisiera que lo tenga en cuenta, por favor. A ver, doctor, yo quisiera que usted aclare lo que usted está manifestando. Doctor, creo doctor, para aclarar los hechos, me dice usted de que la demandante no tomó conocimiento, o tomó conocimiento extemporáneo de esta carta de despido, o de la de preaviso de despido. Doctor, la carta de preaviso nunca fue notificada. 1. ¿Cuándo tomamos conocimiento de la carta de preaviso? Ya, con el escrito de la carta de despido. En la carta de despido dice textualmente en la página 2 que la carta de preaviso, así voy a decir, sin embargo la notaría indicó que el domicilio no existe en San Sebastián, no se notificó. Eso es lo que estoy. ¿Y qué ha hecho la entidad demandada? Para corroborar, le ha hecho presentar declaraciones de sus trabajadores. Y más arriba en la propia carta de despido está mencionando, certificada, no, dice, en la carta de preaviso por imputación de falta grave, debidamente certificada notarialmente con fecha 25 de febrero del 2015. Entonces yo estoy leyendo lo que dice la carta de despido. Eso es, doctor. Por eso de repente, o como la defensa se ha hecho en Lima, no lo han captado bien todos estos datos. A eso es lo que me estoy refiriendo, doctor. Ya. No que nosotros hemos tomado conocimiento de la carta de preaviso, nunca nos notificaron, no sabíamos de qué hechos íbamos a poder defendernos. Ustedes indican que la carta de preaviso entonces nunca llegó al domicilio. Nunca llegó, y ellos mismos lo reconocen. Sí, y eso estaría reconocido en la carta de despido. Así es, doctor. Eso es lo que ustedes manifiestan. Ahora, ¿usted tiene en su poder ya la carta de preaviso o no? No tengo, doctor. Hasta la fecha no la tiene. Tampoco lo tengo, por eso cuando he querido revisar el expediente y tomar conocimiento de que ellos habían ofrecido la carta de preaviso y con tanta insistencia y vehemencia nuestro colega defiende y no vemos el expediente, allí me causa más que asombro, ¿no? En el expediente administrativo se ha presentado esta carta de preaviso. No, doctor, no, tampoco obra. Esa es la aclaración entonces. Entonces estas declaraciones forman parte del expediente administrativo y este expediente administrativo en copias está en el expediente materia de autos de fojas 41 a 46. 96, sí, 46, tiene toda la razón. 46. En cuanto a las exhibiciones, se admite este juzgado no haya pertinencia, en todo caso no está en controversia lo que es la jornada laboral. Podría ser si lo que corresponde a las boletas de pago
y también lo correspondiente al registro de control, dado que la fecha de cese está controvertida, ¿no? Entonces se admite las exhibiciones del registro de control de ingreso y salida de personal desde el 9 de noviembre de 2013 hasta la fecha de despido, así como la exhibición de las boletas de pago de la recurrente del mismo periodo. No se admite la exhibición del contrato de trabajo por no encontrarse en controversia la existencia de relación laboral. ¿Podría reevaluarlo? ¿En qué sentido? Si nos están despidiendo por incumplimiento de funciones injustificadas, allí mismo va a obrar todas las funciones. No tenemos conocimiento de este contrato. Por favor, quisiera que eso lo evalúe. Gracias. Doctor, no está en controversia el incumplimiento de las funciones. Ustedes no están impugnando un despido arbitrario. Ustedes están alegando que hubo un despido incausado. Si ustedes estarían queriendo ir al examen del incumplimiento de las funciones, estarían reconociendo la existencia de un despido de naturaleza arbitraria, es decir, con causa. En cuanto a los medios probatorios de la parte demandada, se han ofrecido tres puntos, doctor: boletas de pago, copia de la carta de preaviso de despido y carta de despido. Revisando sus escrito de contestación a la demanda, no obran dichos documentos en auto. ¿Los ha traído en este acto? Sí, doctor. Las boletas no obran, doctor. Yo creo que sí. Lo que estaba pendiente era la carta, ¿no? Gusta revisar el expediente, doctor. En todo caso, si es que me estoy equivocando, pero según el cargo de ingreso, como dije, existe acreditación de poderes, más el escrito, ascienden a folios 17. Más adelante únicamente se han presentado certificaciones de estar hábiles y el propio escrito. No tenemos en autos ninguno de sus medios probatorios. A ver, doctor. Si usted los tiene aquí, yo los incorporo al proceso. Hablamos de boletas, preaviso de despido y carta de despido.
Vamos a poner en conocimiento estos documentos de la parte demandante para que pueda alegar lo correspondiente. Es para el efecto que usted tome conocimiento y si va a cuestionar después de la admisión, doctor. ¿Algo más que ya lo tomó conocimiento usted? Tomamos conocimiento de las cartas, doctor. Sí. Precisando que la carta de despido tiene sello de trámite, fecha 31 de marzo del 2015, y no se advierten en el anverso la fecha, la diligencia notarial o la certificación de recepción. Tomamos conocimiento de la carta de preaviso, recién, que es de 4 hojas, y obra una certificación notarial en el cual dice que la calle no existe. No existe la calle Pedro Mendíguez 114, y en su momento se estará alegando el cuestionamiento. Bien, teniendo en cuenta que estos medios probatorios fueron ofrecidos oportunamente, que no fueron observados en la Secretaría al momento de dictar la resolución de admisión de la contestación a la demanda, sin embargo son acompañados en este acto, se admiten como medios probatorios los documentos consistentes en carta de preaviso de despido fechada el 17 de febrero de 2015, carta de despido fechada el 26 de marzo de 2015 y boletas de pago correspondientes a la demandante, dejando constancia que se trata de documentos en copia simple. Bien, ahora sí, si tienen cuestionamientos probatorios pueden manifestarlo. ¿De parte demandante, de parte demandada? Doctor, nosotros cuestionamos la parte. A ver. Tachamos la prueba documental de carta de aviso de fecha 31 de... ¿Me presta, doctor? De fecha 31 de marzo del 2015. Por lo siguiente. De acuerdo a la ley del notariado, las cartas notariales son diligenciadas por los notarios en sus respectivos domicilios, debiendo dejar constancia del nombre, la persona y la dirección domiciliaria de quien la recibe o la persona si no estuviese a cargo. Estos datos no obran en la carta de fecha 31 de marzo del 2015, por lo que cuestiono esta carta porque no tiene esa constancia y no acreditaría el hecho mismo de la recepción. Por lo que, de acuerdo al Código Procesal Civil, debe de cuestionarse esta tacha y ofrezco como medio probatorio la misma carta. Tacha contra documento. ¿Su tacha entonces es por nulidad o falsedad, doctor? Nulidad del documento. Tacho por nulo el documento de fecha 31 de marzo del 2015, referente a la copia por la ausencia de la certificación que acredite una notificación. Bien, puede absolver la parte demandada, la tacha que se ha propuesto. Gracias, señor magistrado. Solicito que la tacha se declare infundada por lo siguiente. Como usted lo ha preguntado, están diciendo que es nulo el documento.
en esta vía del proceso laboral no se puede discutir la nulidad de un documento público, señor magistrado, y la prueba no puede ser el mismo documento. Tendría que tener un documento adicional en un procedimiento regular en el cual la autoridad competente declare que la carta es nula. Por tanto, el fundamento que han expresado para formular la tacha es insubsistente y no tiene medio probatorio, porque yo no puedo declarar la nulidad sin que exista un documento complementario que desvirtúe ese documento. Y adicionalmente no tengo la prueba y no puedo utilizar como misma prueba el documento objeto de tacha. Bajo esos argumentos, señor magistrado, no se ha acreditado ni se configura el supuesto de tacha por nulidad de documento, por lo que solicito que sea declarada infundada la tacha propuesta en contra de la carta de 31 de marzo del 2015, por favor. Bien, actuando el medio probatorio ofrecido por la parte demandante para la tacha que ha propuesto, este se da por actuado, tratándose de un medio probatorio documental, y será valorado al momento de resolver la misma. Y de conformidad al artículo 301, último párrafo del Código Procesal Civil, el juzgado reserva la decisión de este cuestionamiento probatorio para el momento de la emisión de la sentencia, sin perjuicio de su actuación. ¿Cuestiones probatorias de la parte demandada alguna? Sí, doctor. Formulamos oposición contra la exhibición del registro de control de salida y de la... Bueno, básicamente ese documento, doctor. Por... Control de salida. Sí. De ingreso y salida. Oposición. Sí, oposición por impertinencia. Okay. Sí, doctor. Consideramos que es impertinente por lo siguiente. En el proceso, como se estableció en los puntos que requieren actuación probatoria, no está en discusión la jornada y el horario de trabajo. Y el objetivo de esta prueba, como lo han planteado en el numeral 1.2 de los medios probatorios, es, bajo publicidad de darse por cierto los hechos expuestos, los mismos que tienen por finalidad acreditar jornada y horario de trabajo a la que estaba sometida la recurrente. No está en discusión la jornada ni el horario de trabajo, entonces consideramos que es impertinente, por lo cual solicitamos declare fundada la oposición. Sustentamos como medio de prueba para nuestra oposición el acta que se va a emitir en el juzgado, en el cual se han establecido los hechos que requieren actividad probatoria. Eso sería nuestros argumentos, señor magistrado. Puede absolver la tacha la parte demandante. La oposición, perdón. Solicito que se declare infundada la oposición por lo siguiente. La prueba de ingreso y salida, que nos va a demostrar que si mi patrocinada estaba laborando, ingresó a trabajar el día 28 de febrero del 2015. Esto va a determinar de que ingresó a laborar, picó su tarjeta y de un momento abrupto ya se le impidió que se retire. Entonces, este hecho va a acreditar. En caso de ver todo un despido, la señora hubiese continuado los 6 días trabajando, porque no les exoneran. De acuerdo a la lectura veloz que hemos tenido de la carta de preaviso, no quedaba exonerada. Entonces, si no hubiese continuado laborando. Gracias. Bien, entonces, actuando el medio probatorio que ofreció la parte demandada para sustentar su posición, igual es un medio probatorio documental que será valorado al momento de emitir la sentencia. En igual forma, de conformidad con el artículo 301 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria, en su párrafo final, el juzgado ha de emitir resolución respecto a este cuestionamiento al momento de emitir la sentencia, sin perjuicio de la actuación del medio probatorio. Pasamos, si no hay más cuestiones probatorias adicionales, pasamos a actuar los medios probatorios de fondo, iniciando por los de la parte demandante. Se ha solicitado la exhibición del registro de control de ingreso y salida desde la fecha de ingreso al cese, al igual que boletas de pago. ¿Va a cumplir, doctor, con estas exhibiciones? Doctor, cumplió la exhibición en los siguientes términos. Como ya lo había manifestado, las exhibiciones que se han solicitado básicamente no están relacionadas al punto controvertido, que es despido incausado, porque nosotros no hemos traído esos documentos porque estimamos que el juzgado no los iba a incluir dentro de los medios probatorios admitidos, ya que no está en duda, como lo han planteado ellos, la jornada y horario de trabajo. No es punto de discusión, y tampoco está en discusión la remuneración que percibía la demandante como contraprestación por el trabajo realizado. En ese sentido, no contamos con los documentos solicitados para la exhibición, salvo las boletas que nosotros hemos presentado a nuestro escrito de contestación a la demanda. Estarían cumpliendo con la exhibición de boletas, entonces. En cuanto a la exhibición del registro de control de ingreso y salida, el juzgado merituará la afirmación de la parte demandante en relación también a la oposición formulada al momento de emitir la sentencia. En cuanto a la exhibición de boletas de pago,
se dan por cumplidas con las que se ha puesto a la vista del juzgado en esta audiencia. Respecto a los demás medios probatorios documentales, serán por actuados y serán valorados al momento de emitir la sentencia. Medios probatorios de la parte demandada, igualmente son todos documentales, serán valorados y meritados al momento de emitir la sentencia, siempre teniendo en cuenta la tacha que se ha propuesto contra uno de ellos. Nos queda por escuchar sus alegatos finales. Tiene el uso de la palabra el abogado de la parte demandante. Señor juez, solicito que se declare fundada la demanda, disponiéndose la reposición de mi patrocinada en el cargo de ejecutiva de ventas por haberse ocurrido un despido incausado de fecha 28 de febrero del 2015, que queda aprobado por lo siguiente. Con el documento que hemos tenido y hoy tomado conocimiento, que es la carta de preaviso, nunca fue notificada la carta de preaviso, que ha sido reconocido por la propia entidad demandada. Primero, la carta de preaviso menciona que no se ha notificado en el domicilio, con lo cual nunca hemos tomado conocimiento de los hechos imputados ni la falta y comisión de la falta grave. Segundo, la carta de aviso de despido reconoce que la carta de preaviso no fue notificada. Tercero, existen medios probatorios que corren desde fojas 39 y siguientes, en el cual está acreditada las declaraciones de los trabajadores Carlos Benítez Valdés, la señora Carmen Elena Carmen Burgos, Alex Moreira Chávez. A través de estas declaraciones que se está mencionando, justo en fecha 28 de febrero del 2015, extraña coincidencia en el que la notaria no encuentra el domicilio, ojo, y mencionan estos señores que han ido también a ese lugar y que ante la negativa presuntamente de la trabajadora, ellos han constatado. Recordemos que las diligencias notariales lo hace el personal de la notaría o la notaria con personal debidamente establecido. Al no existir un hecho imputado, ni un procedimiento determinado, ni verificarse en la carta de preaviso, ni la notificación de aviso correctamente, el aviso de despido tampoco ha sido notificado al domicilio, no obra una constancia de notificación notarial, queda probado que mi patrocinada ha sido despedida incausadamente, habiéndose vulnerado su derecho al trabajo y al debido procedimiento, por lo cual debe ser repuesta a su puesto de trabajo. Gracias. Alegato, doctor. Gracias, señor magistrado. Bueno, tenemos nosotros una tesis bastante distinta de la que argumenta la parte demandante, básicamente por varios errores. No sé si se está centrando bien en el punto en debate o se quiere presumir hechos que no son objeto de discusión. Por ejemplo, para demostrar simplemente un hecho que no es cierto. Si usted revisa las declaraciones juradas, señor magistrado, del 28 de febrero, esas declaraciones nunca se han emitido a pedido de ningún notario y nunca esas personas han ido al domicilio de la trabajadora para entregar la carta. Esas dos constancias que certifican que el día 28 de febrero se quiso entregar en el centro de trabajo la carta de imputación de cargos a la demandante y la demandante se negó a recibirlas. Yo no sé en qué parte de estas dos declaraciones hay un argumento donde se pueda presumir o no sé, arribar a una conclusión de que ha sido una intervención por el notario o en el domicilio de la demandante. Eso no lo dicen. Y si damos una lectura bastante breve, porque son pequeños los documentos, no vamos a llegar pues a determinar lo que ha manifestado la parte demandante, ¿no? Por ejemplo, dice Carmen Elena Camac Burgo, identificada con DNI número tal, estuvo presente en la entrega de la carta de preaviso de despido de la señora Jenny Pinares Medina y presencié la negativa de la colaboradora para firmar dicho documento en 2 oportunidades. Se le indicó que tiene 6 días para hacer sus descargos. Eso no ha sido en su casa, ha sido en el centro de trabajo. Y de hecho también lo hemos manifestado al inicio. Por tanto, alegar que no ha ido el notario, que el personal de la notaría debe ir, no tiene relación con los medios probatorios que ha ofrecido incluso la parte demandante. Por lo que nosotros pedimos que se tenga en cuenta ese hecho. Ahora, señor magistrado, nosotros debemos ser enfáticos porque en materia laboral el artículo 43 del reglamento de la Ley de Productividad es bastante claro al establecer que el domicilio para efectos de cualquier notificación en la relación laboral es el domicilio que el trabajador indica
proporciona al empleador. Si usted revisa la carta de imputación y la carta de despido, ambas están dirigidas al mismo domicilio, que es el domicilio que la demandante proporciona para efectos laborales a la empresa. Por tanto, la ley dice que si se realiza la notificación de la carta de despido y la carta de imputación en el domicilio que el trabajador indique y proporciona al empleador, por más que no se encuentre, no se deje constancia de su recepción, esa notificación es válida. Y así lo dice textualmente el artículo 43 del Decreto Supremo 001/96-TR. Por tanto, argumentar que la señora no recibió la carta, no tuvo conocimiento, demuestra simplemente un hecho negligente de su persona, porque se notificó al domicilio válidamente establecido en el vínculo laboral que mantuvo con mi representada. Ahora, yo quiero que se tome en cuenta que lo que yo estoy afirmando no ha sido negado por la parte, ni en la oralización, ni al formular su demanda. Por tanto, sí reconocen que ese es el domicilio de la demandante para efectos laborales, lo cual pido se tenga en cuenta. ¿Por qué nos va a permitir demostrar lo siguiente? Que sí conocía las causas de imputación, y ella fijó ese domicilio que es válido para todo efecto laboral. Adicionalmente, señor magistrado, nosotros queremos dejar constancia de lo siguiente. El objeto de la pretensión es que se declare un despido incausado, pero las argumentaciones orales, incluso de la demanda, lo que se está cuestionando es el procedimiento de despido. ¿Existe una carta? Sí. Ahora ellos dicen en la carta no está el motivo de despido. Sí está el motivo de despido, usted lo va a poder revisar. Entonces, no estamos frente a un despido sin causa. Estamos frente a un despido con causa. El cuestionamiento de ellos es si el despido se ejecutó válidamente el 28 o con posterioridad. Si nosotros revisamos, señor magistrado, el acta de constatación policial, que es una prueba que ha ofrecido la parte demandante, usted va a poder verificar en la parte final de ese acta claramente que cuando el efectivo policial entrevista al representante de la empresa, el día 3 de marzo del 2015, ¿qué es lo que responde el representante? Que no se despidió el 28 de febrero a la demandante, que se le quiso hacer la entrega de la carta de preaviso y que ella tenía que seguir laborando. Sin embargo, ella no vino a laborar. Es por eso que se genera la notificación notarial de la carta de despido el 31 de marzo del 2015. Por tanto, no estamos, reitero, ante un supuesto despido incausado, sin expresión de causa, sin expresión de motivo. Estamos frente a un despido que sí cuenta con el procedimiento. Ahora, lo que está cuestionando en el fondo, y lo ha referido varias veces en la oralización la parte demandante, es el procedimiento. Incluso ha llegado a decir que se ha violado su derecho al debido procedimiento respecto a la forma como se habrían notificado las cartas. Esos hechos solo configuran dentro del supuesto despido arbitrario, y el despido arbitrario genera el pago de indemnización, y esa pretensión no ha sido objeto de demanda en el presente proceso. Entonces, por un tema de congruencia bastante lógico, lo que nosotros debemos analizar, ¿qué es lo que pretende la parte demandante? Reposición por despido incausado. ¿Prueba un despido incausado? No, señor magistrado. ¿Cuáles son las pruebas que se han admitido al proceso de la parte demandante? Se han ofrecido al proceso y se han admitido exhibiciones del cuaderno de ingreso y salida. ¿Para qué? Para acreditar la jornada y el horario. No dice para acreditar si continuó laborando después del 28. Dice expresamente para acreditar jornada y horario. Y ese hecho no es un objeto de debate en el presente proceso. Las boletas se han ofrecido, y bueno, las hemos adjuntado para acreditar la remuneración con la que percibía. Ese hecho tampoco es un indicio o un acto conducente a concluir un despido incausado. Por tanto, en las exhibiciones no prueba o no cumple con ejecutar la carga de la prueba que le exige la ley respecto a su pretensión de despido incausado. Luego presenta la copia y se emite certificada de la constatación policial el 3 de marzo. Como lo he manifestado, esa copia certificada no registra, no constata un despido incausado. Por el contrario, registra lo que hemos venido manifestando. La señora nunca quiso recibir las cartas de imputación, se negó, y ante ese hecho, el 28 de febrero, cuando le quieren entregar, en presencia de dos trabajadores que han declarado, firmado y ha sido un medio probatorio ofrecido por la propia demandante, se niega a recibir y se retira del centro de trabajo. Eso no acredita un despido incausado. La copia simple de las boletas de pago tampoco acredita un despido incausado. No se han admitido los memorandos, las sanciones anteriores. Sí se ha admitido la carta de despido. Si hay carta de despido, señor magistrado, ya hay expresión de causa. Automáticamente se descarta cualquier posibilidad mínima de despido incausado. Y ese documento ha sido ofrecido por la propia demandante. Finalmente, han ofrecido el original en copias, bueno, el expediente administrativo, partes pertinentes. Ese documento que acredita que fue al Ministerio de Trabajo, hizo su reclamo, pidiendo despido e indemnización por despido arbitrario.
Pero eso no acredita tampoco la ejecución de un despido incausado, porque si usted revisa la liquidación que hace y el pedido y solicitud de conciliación administrativa, piden despido arbitrario y como consecuencia de ello, indemnización. No se pide un despido incausado. Por estos hechos, señor magistrado, nosotros consideramos que, en primer lugar, de acuerdo a la congruencia del proceso, lo que se debe dilucidar acá es si hubo un despido incausado o no. Y la parte demandante, que tenía la obligación de ejecutar la carga de la prueba para afirmar tal hecho, no ha cumplido con esta carga. Y lo que ha cuestionado en todo el proceso es la forma como se le hubiera notificado o no las cartas de imputación, lo cual es de forma solo un cuestionamiento al procedimiento de despido, lo cual no configura el supuesto de despido incausado y solo se enmarca en la posibilidad de cuestionar un despido arbitrario que tiene otro efecto que no ha sido pretendido en el presente proceso. Por estos argumentos, señor magistrado, haciendo un análisis en conjunto de las manifestaciones orales expresadas tanto por esta parte como por la parte demandante y los medios probadores admitidos al proceso, yo solicito que se declare infundada la demanda, porque no se ha aprobado la ejecución de un despido incausado. Más bien se ha cuestionado el procedimiento de despido que equivale al cuestionamiento de un despido arbitrario. Estos serían nuestros alegatos finales y yo solicito los tengan en cuenta al momento de emitir la sentencia. Bien, para la emisión del fallo en este proceso, por la complejidad del caso y la carga procesal del despacho, el juzgado señala como fecha el 5 de noviembre de 2015 a horas 4:15 de la tarde, oportunidad a la cual las partes deben asistir bajo su responsabilidad a la Secretaría de este juzgado, toda vez que los plazos procesales corren desde el día siguiente. Quedan ustedes notificados en este acto. Ha concluido la presente diligencia. Gracias, muy amable.